Hola, buenos días, me llamo Jordi, soy de Barcelona, me declaro independentista desde que tuve uso de razón, simplemente porque considero que mi cultura no tiene nada que ver con la del Estado español. Eso no significa que por el hecho de ser independentista tenga que llevarme mal o hablar mal del resto de España. Eh, Simplemente no disponemos de la misma cultura y eso creo que se tiene que respetar y bueno, uno de los motivos por el que hago este vídeo es para aclarar al resto de España y también en Cataluña que aquí no hay ninguna guerra entre catalanes y españoles. No existe ninguna guerra. O sea, nosotros simplemente nos queremos independizar del resto de España. Eso no quiere decir que nos tengamos que llevar mal con los españoles, ni que lo hagamos porque nos caen mal los españoles, sino que a lo largo de los años, viendo de la forma que hemos sido tratada, tanto económicamente como los derechos que hemos recibido a lo largo de toda la historia, es un hecho en el cual venimos luchando desde hace muchos años. Y después de lo que ocurrió el pasado 1 de octubre, yo creo que es la clara muestra de que el resto de España nos ha mostrado el amor y el cariño que tiene hacia todos los catalanes. Entonces, esto ha ocasionado que hasta gente que no tiene mi ideología, en la cual quiere que Cataluña sea un país independiente, se decante porque quiere la independencia de Cataluña. Porque no quiere formar parte de un país violento, no quiere formar parte de un país que se emplee la fuerza a todos aquellos que no piensan de su misma manera. Todos somos ciudadanos del mundo y todo el mundo tiene derecho a expresarse. Si la votación no tenía ningún valor, no iba a llegar a nada, no encuentro necesario, ni lo encontraré en mi vida, lo que ocasionó esa violencia, pegando a personas mayores, cogiéndolas del pelo, pegando a mujeres, avalanchas de porrazos. Si tanta invalidez tenía, ¿por qué no dejan expresar al pueblo de Cataluña realmente lo que quiere para su futuro? Es así como quieren que formemos parte de este país, a base de palos. Es así como nos dicen que nos quieren y que nos necesitan. No. Los tiempos han cambiado. Y no es que se hagan estas declaraciones después de lo que ha pasado el 1 de octubre como aprovechando para que así tengamos la excusa de que no queremos ser parte de España. Yo me considero catalán y nunca me he considerado español, simplemente porque tenemos culturas diferentes. Ellos, por ejemplo, aman los toros y yo amo los castellers. Simplemente son culturas diferentes. O sea, hay que saber diferenciar. Tú no puedes obligar a una persona que se sienta algo que no es. Ni tampoco porque esa persona piense diferente que tú, significa que tú tengas que odiar a esa persona. Todos somos ciudadanos del mundo y todos tenemos los derechos humanos. Y tenemos el derecho de decidir lo que queremos hacer con nuestra tierra. Y eso simplemente ha sido lo que hemos estado haciendo. Lo único que han demostrado es violencia. Ayer, por ejemplo, se hizo una manifestación en la cual no había ni banderas españolas ni esteladas diciendo que querían diálogo, que se dialogara con los políticos, que se llegara a una solución. Y aún y así han aparecido con banderas españolas diciendo que esto es España, que España no se vota, que... O sea, no entienden ningún tipo de democracia. Es poner España por cojones. Y por cojones, en los tiempos que estamos, ya no se pone nada por cojones. Los cojones son los que tuvieron los millones de catalanes que fueron a votar, aún con la represión que fue vivida entre la Policía Nacional y la Guardia Civil. Esos son cojones. Y que aún y así, después de todo, se llegó a votar. Más o menos, pero se votó. Esos son cojones. Y lo que aún encima, o sea, es que yo no quiero que se fomente el odio ni que nos llevemos mal entre españoles y catalanes, pero ¿no os dais cuenta que lo que está haciendo el presidente del gobierno y el rey es justamente generar ese odio? ¿No os dais cuenta de que no se ha hablado en ningún momento de las palizas que han recibido los catalanes por el simple hecho de ir a votar?
Yo si pongo estados y digo que ahora no es momento de sacar una bandera española, no significa que yo, digamos, no quiera ver... ahora mismo no quiero ver ninguna bandera española. Porque veo una bandera española y me sale reflejado lo que pasó el 1 de octubre. Personas mayores por el suelo, palos, simplemente por el hecho de ir a votar. Para ir a recoger unas urnas y unas papeletas. No es necesario todo eso. Y más, si tanto dicen que son tan profesionales, ese cuerpo policial de la Guardia Civil y la Policía Nacional sabe perfectamente cómo hacerlo para no llegar a esos extremos. Y después de todo esto, parece que no haya pasado nada en Cataluña. Que todo sea una mentira, que no se hayan pegado a nadie, que aquí no ha pasado nada. Tanto el presidente del gobierno como el rey no dieron ni una palabra de aliento al pueblo catalán en los hechos sucedidos. Mucha gente que está entre medio estaba esperando que alguno de los dos proclamara ese cariño, esa cercanía hacia los catalanes. Y lo único que han ocasionado es el odio y la guerra. Y si ellos son los que tienen que dar ejemplo al resto de España, lo único que van a ocasionar es que cada vez que vean a un catalán se le dé una paliza. Porque ellos son los que tienen que dar ejemplo al resto de la sociedad junto con la Policía Nacional y la Guardia Civil, que todos tenemos derecho a pensar de la manera que queramos. Nosotros defendemos la libertad, ellos defienden la democracia a base de golpes, si es que se le puede llamar democracia. Ellos son el ejemplo que todos los españoles van a seguir, y como no han mostrado ningún cariño ni respeto hacia lo sucedido el 1 de octubre, por eso en cada manifestación que vemos que se manifiestan españoles, siempre hay heridos y siempre hay altercados, porque es lo que han aprendido y es lo que están aprendiendo de la voluntad del presidente y del rey. Entonces, si este es el ejemplo que le vais a mostrar a los españoles, del cual pensáis que así se puede defender un país y así pensáis que se puede convencer al pueblo de Cataluña para que no nos independicemos y hagamos una república catalana, lo siento mucho, pero no lo vais a conseguir. Y aunque pase lo que pase, seamos independientes o no seamos independientes, todo lo que habéis causado, todo el daño que habéis causado a Cataluña, ¿no os dais cuenta que eso no se va a borrar nunca? ¿No os dais cuenta que la democracia no se consigue a golpes? ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿En qué época estamos? Y bueno, yo la verdad agradecería mucho que en vez de sacar tantas banderas españolas y tanta gente se sienta orgulloso de ser español, yo todo eso lo respeto. Aunque ahora no sea el momento, yo todo eso lo respeto como independentista. Yo soy independentista y yo seré catalán hasta el día que me muera. Nunca me voy a sentir español. Pero en los momentos que hay violencia, me agradecería a toda la gente que si quiere ponga dos banderas, la española y la catalana, pero al menos dé soporte a lo que ocurrió el 1 de octubre, a todas las personas heridas, y no defienda lo indefendible. Porque hay cosas que no se pueden defender, por muy patriota que seas, hay cosas que no se pueden defender. Y eso es lo que están haciendo, defendiéndolas. Están defendiendo tanto el presidente como el rey. Esos actos. Entonces, ojalá que este martes se declare la República Catalana y seamos independientes. Porque yo no quiero formar parte de un país que emplea la violencia cuando alguien piensa diferente a ellos. Muchas gracias y buenos días. Visca Catalunya.